Yo recuerdo que yo me subía a la azotea de la casa, me subía con un toque de marihuana, con mi Biblia y mi teléfono para escuchar alabanzas. Desde ahí, cuando yo comencé a leer la palabra, yo tenía ganas porque toda mi familia, mis amigos, mis vecinos conocieran de Jesús. Yo salía a las calles bien marihuano y me ponía a predicar de la palabra de Dios. Hola, hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos a su podcast, el podcast más esperado por toda Latinoamérica Unida, el podcast más querido de Álvaro Obregón, Comunidad 1 y toda la Ciudad de México. Así que sean bienvenidos todos los que nos están escuchando día, mañana, tarde, noche a este podcast con el pastor Jonathan García, con su servidor Sebastián Urbina y invitados especiales. Muy bien, ¿cómo estamos? Saludos a todos los que nos escuchan, los que nos ven por cada una de las plataformas digitales. Qué gusto es estar aquí en este podcast, C1 Podcast. Hoy estamos aquí felices grabando desde Comunidad 1, como siempre dice Sebas, a Avenida del Rosal 97, Colonia Molinos de Rosas, en la alcaldía Álvaro Obregón. Y claro que sí, es el mejor podcast de Álvaro Obregón. Y hoy estamos aquí felices porque vamos a grabar un episodio más. Tenemos un invitado de lujo. Aquí está nuestro buen amigo Alan González. Salúdanos, Alan. Sí, pues muchas gracias, estoy muy contento, gracias por la invitación. Pues aquí estamos y esperamos que todo salga magnífico y pues vamos a dar inicio. Muy bien, así es. Pues bueno, un poco de contexto. Alan es parte fundamental de aquí de la iglesia. Es un maestro, es un evangelista. El Señor lo ha llamado a cosas impresionantes, pero así como cada uno de nosotros, pues venimos de contextos. Y pues el día de hoy queremos que Alan nos hable de su proceso, de su testimonio. El Señor ha hecho cosas maravillosas en su vida. Y qué bueno es que podamos externarlas, que podamos hablar de lo bueno que ha sido Dios en tu vida, de lo bueno que ha sido Dios contigo, con tu familia. Y nos alegra mucho este episodio, lo queríamos grabar desde hace tiempo. Le dije al pastor, el testimonio de Alan va a ser poderoso porque sabemos que este podcast principalmente va para todo público, pero también para esos jóvenes que necesitan acercarse más a Cristo. Y pues gracias a Dios porque podemos ver esos testimonios que día tras día también nos van llenando de esas fuerzas y querer seguir acercándonos a Jesús, ¿no? Entonces, Alancillo, Qué bueno. ¿cómo estás? Espérame, antes de que tú te vas directo al tema. Ya, Sebas, luego directo. Alan es parte del equipo de aquí de Comunidad 1 y estamos muy felices. Hoy queremos hablar un tema especial con él porque él creo que su vida ha transformado a otros, porque recuerden que nuestro testimonio habla también, el poder del testimonio. Y hoy pues tenemos aquí a Alan. Queremos que ahí compartas también lo que quieres que sigamos platicando o qué temas te gustaría escuchar en este podcast. Y bueno, pues aquí estamos. Y antes de iniciar, nos gustaría que nos dijeras quién es Alan González. Rápidamente, tu biografía, cuántos años tienes, todo. ¿Quién es Alan González? ¿A qué te dedicas? Ajá. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu llamado? Y ahí ya vamos a empezar con un testimonio. Amén, pues yo soy Alan González, tengo 31 años, me dedico a la profesión de la barbería. Es un talento que el Señor me dio y pues lo estoy ejerciendo. Tengo un llamado como evangelista. A mí me encanta evangelizar a las personas, me encanta predicar la palabra del Señor, tanto uno a uno como en la iglesia, en todo lugar donde Dios me dice, habla. Yo me gozo con el Señor cuando evangelizamos a una persona, a una familia, y pues prácticamente ese es Alan González el día de hoy. Muy bien, muy bien. Corto, conciso. Cabeza. Así es. Y no sé, bueno, yo voy a hacer una pregunta para iniciar esta conversación. Y a ver, dinos, ¿cómo fue tu conversión, Alan? Cuéntanos
un poco de tu contexto, de dónde vienes, tu familia, el ambiente en el que tú te desenvolvías y cómo fue que Jesús te alcanzó. Cuéntanos todo y sin censura. Este es un espacio donde podemos hablar de temas. ¿Por qué es importante que nos cuentes? Porque hay mucha gente que nos ve y no solamente aquí de México, sino de otros países, jóvenes, como decía Sebas, que se pueden identificar, porque a veces decimos, no, pero es que yo tal vez soy un drogadicto o yo tal vez he robado, he matado, soy una persona que no puede recibir la gracia, el perdón de Dios, he cometido muchas cosas malas. Y si tú hablas de tu testimonio, tal vez se van a sentir identificados y tú puedes decirles que hay una salida, que Dios puede restaurar y que Dios puede cambiar y sanar y hacer maravillas. Sí, amén. Pues yo vengo de una familia, soy el menor de 9 hermanos, soy el más chico. Todos, soy el menor de ellos. Vengo de una familia donde mis padres desde muy pequeño me inculcaron la religión tradicional católica. Yo crecí en medio de una familia donde mi padre, él muy responsable, muy trabajador, muy comprometido en su trabajo. Mi madre, no se diga, ella comprometida en casa, siempre preparando desayuno, comida, cena, haciendo quehacer. También ella trabajando a su medida como ella podía para traer recursos a casa. Y yo crecí en ese ambiente donde la mayoría de mis hermanos, yo veía cómo ellos todos los fines de semana salían de parranda, salían de fiesta. Yo recuerdo que tenía yo 6, 7 años y mi padre me mandaba a las 2, 3 de la madrugada a buscar a mis hermanos varias esquinas atrás, y ahí iba yo de niño a llevarles el mensaje que mi papá decía que ya se metieran o iba a ir por ellos. Y lo que yo veía era que ellos, pues, dentro de su desobediencia y rebeldía, pues ellos había veces que hasta se escondían en casas ajenas o se iban a otras calles para que mi papá no fuera por ellos. Entonces yo crecí en ese ambiente, en un ambiente donde siendo yo el menor, pues todos mis hermanos, ellos yo sabía que me amaban, pero me mostraban su amor, decía mi mamá. Ellos no saben cómo expresarte su amor si no es con un coscorrón o con un mazapanazo, ¿no? Pero ellos así te muestran su amor, y así yo crecí creyendo que era bueno, que estaba bien. Mi padre, cada que él bebía, se emborrachaba, lo hacía durante 2 o 3 días, donde él perdía la razón. Y yo crecí creyendo que todo eso pues estaba bien. Así crecí a la edad de 9 años. Fue mi primer borrachera, fue cuando yo me puse la primer borrachera siendo un niño, y fue una borrachera literal porque a la edad de 9 años me metieron cargando a casa. Estaba yo con un par de amigos, nos bebimos una botella de tequila, y a tal grado que me tuvieron que meter cargando, me dieron a beber leche para poder vomitar y poder desintoxicarme. A la edad de 12 años, siendo todavía un niño literalmente, fue cuando probé el primer toque de marihuana, donde un amigo me dijo, date las 3, no pasa nada, y probé. Y obviamente cuando probé el alcohol me gustó, cuando probé la marihuana me gustó. A la edad de 15 años comencé a probar los solventes, comencé a tomar pastillas con alcohol, los llamados chochos, y a mí me gustaba andar acelerado, me gustaba andar para allá y para acá, y así yo fui creciendo, y a la edad de 15 años comenzó mi vida delictiva. Fue cuando yo hice el primer asalto. Al principio, con los amigos que yo me juntaba, asaltábamos personas, pero sin arma blanca, sin arma de fuego, solamente con las palabras, verbalmente amedrentábamos y les sustraíamos todas sus cosas, y así fui creciendo. Obviamente, después la maldad fue aumentando, me fui involucrando con gente mayor, con gente que ya estaba más metida
en el ámbito de la maldad, y fue así como la maldad en mí se fue desarrollando, y puedo decir que a la edad de 18 años era todo un delincuente. Nos dedicábamos principalmente al robo obviamente íbamos creciendo, ya no robábamos personas transeúntes, ya nos dedicábamos a robar tiendas, robábamos pequeños bancos a los cuales también ingresamos a robar, y ese fue mi estilo de vida durante esos años. A la edad de 19 años, cuando mi esposa queda embarazada, yo cometí un grave error porque en ese ámbito yo tenía muy malas ideas, y yo creía que era bueno tener varios hijos con distintas personas, que no era malo, que estaba bien, y cometí ese grave error. Embaracé a mi esposa, a la que hoy en día es mi esposa, y también una semana antes yo había embarazado a otra chica con la cual yo también tenía una relación. Lo que sucedió es que cuando ellas están embarazadas, la otra chica, ella al principio me dijo que sí, que le íbamos a echar ganas, que íbamos a salir adelante, que todo iba a estar bien, pero resulta que a la mera hora, cuando ella, había un embarazo de 2 meses y medio, ella toma la decisión de abortar. Entonces yo ahí ya no pude hacer nada. Ella decidió abortar. Yo fui un instrumento para lograr ese aborto, y pasó. De ahí yo rompí esa relación con esa persona. Yo no sabía que mi esposa, ella estaba embarazada, sino fue hasta tiempo después, cuando ella tenía 3 meses. Fue cuando yo supe que ella estaba embarazada. Entonces yo quise ahí con ella hacer las cosas correctamente, pero inconscientemente no me di cuenta que yo estaba entrando en una depresión tan profunda como nunca antes lo había estado. Por todo lo que yo hacía, por todo lo que yo cargaba, había en mí una depresión, pero la cual yo la enfocaba en el alcohol, en la droga, en el dinero, en las mujeres, y no me atormentaba. Creía que podía con ello, sino fue hasta que nació mi hijo Alan, y fue ahí donde yo me di cuenta que tenía un problema. ¿Por qué? Porque no podía dormir por las noches, y cuando dormía lograba conciliar el sueño. Tenía tormento, tenía pesadillas donde yo despertaba gritando, despertaba sudando, despertaba con el corazón latiendo al 1000 por 1, y eso no era nada agradable. Por mucho tiempo yo me di cuenta que era necesario dejar ese mundo, ese camino de las drogas, del robo, de la delincuencia, pero el problema es que no sabía cómo hacerlo. Estaba tan metido que parecía que era imposible poder salir de ahí. Antes de que continúes y nos digas cómo fue que tú conociste a Cristo, yo que quería poner paréntesis a esto. Obviamente tú vivías en un contexto donde tú lo que habías visto era alcohol, drogadicción, robo. Obviamente me imagino que tu familia, al tener pues tú tener 9 hermanos más y tú ser el menor, era difícil poder mantener, porque a lo mejor se vivió en cierto modo algo de pobreza o alguna circunstancia difícil, que todo ese ambiente, las personas con las que te rodeabas, pues te llevó a hacer todo lo que hacías, ¿no? Tal vez tú venías de ese contexto donde tú habías visto a tus hermanos, a la gente, y de ellos aprendiste. ¿Por qué te comento esto? Porque muchas veces, como seres humanos, el contexto puede marcar nuestra historia. Puede decir, yo vengo de un contexto de abuso, yo vengo de un contexto de pobreza, vengo de un contexto, pero lo que me encanta de la palabra, y ahorita vamos a hablar de eso para que Alan continúe con su testimonio, es que dice que de lo vil y de lo menospreciado Dios elige para poder avergonzar a aquellos que se creen sabios, o aquellos que se creen no. Entonces, vemos que tú vienes de ese contexto y ahora lo que Dios ha hecho en tu vida es algo maravilloso. Entonces, lo que yo quiero dejar es que si tú estás viendo esta transmisión o estás viendo este video, este podcast, hay esperanza para ti. Creo que Dios puede hacer algo nuevo, algo diferente. Así como lo hizo con Alan, lo puede hacer contigo. No sé tú qué quieras decir. Sí, pues sí queremos que se entienda mucho lo que estamos hablando, ¿no? De que yo sé que muchos jóvenes se van a ver identificados, lo hemos dicho aquí en la iglesia, pues
ha venido personas de muchos contextos, pero lo que nos hemos dado cuenta es que, pues, qué maravilloso es Dios, ¿no? O sea, en la vida de todos los que llegan de esos contextos de drogas, de alcohol, de robo, de mafia también, podemos hablar. Entonces, es como decir que todas esas cosas que tú vas trayendo, todos esos contextos de los cuales vienes, tu familia, las amistades, tus decisiones, porque a la final todas las cosas que hacemos, pues las hacemos bajo nuestras decisiones, que todo eso lo llevas cargando durante años, durante años, durante años, y el mundo te lo intenta mostrar como algo normal, que está bien, que está correcto, que hazlo. Aquí pues se tiene la cultura de que el que no tranza no avanza, y así como que van formando a las generaciones, ¿no? Pero no nos damos cuenta de cómo todas esas cosas afectan incluso, no solamente digamos en lo físico, o que te afectan en lo económico, porque sea como sea, hay un dicho, ¿no? Que dice el que dinero fácil viene, dinero fácil se va. Entonces me imagino que tú en esos momentos en los que estabas, digamos, dedicándote a eso del robo, pues tenías una vida descontrolada. Así como el dinero llegó, el dinero se iba y tenías la necesidad de hacerlo más y más y más, y vas escalando, y pues así mismo pues es el pecado, ¿no? Y como todas esas cosas que ibas escalando y escalando y escalando también estaban afectando tanto en lo físico como en lo económico como en lo natural, pero también te estaban afectando espiritualmente, ¿no? Y algo que yo quería decir es que a veces, y ahorita Alan nos lo va a decir, lo vemos tan normal. Lo que a veces es que la sociedad normaliza. Es que pues en mi familia todos toman, en mi familia todos son pobres, en mi familia todos transan, en mi familia todos se drogan, en mi familia nunca hemos podido tener una familia bien, como tú decías. Para mí es normal que yo pueda tener diferentes mujeres y con ellas de tener diferentes hijos. Ese era el contexto, y creo que tú nos has comentado, y ahorita vas a platicar sobre eso, que tú decías, ¿no? Yo aquí voy a ser el mero bueno, ¿no? O sea, porque es el contexto, y es lo que tú y yo Gallo fino. queremos que tú abras los ojos, porque tal vez en el contexto que tú estás es normal estos círculos viciosos, es normal el que tú veas a tus padres pelear, es normal, pero para ti es normal, pero para lo que dice la palabra de Dios no es normal, son maldiciones o son ataduras o son círculos que tienes que romper, ¿verdad? Y nos vas a contar sobre eso. ¿Tú qué era lo que decías? ¿No? Yo voy a ser el mejor o... Sí, así es, como bien decía Paz, yo recuerdo que mi infancia, mi adolescencia fue de escasez, porque como bien lo comentaba Sebas, mis padres, al tener que sustentar una familia de 9 hijos, era difícil, y yo recuerdo que yo, siendo el menor, yo tenía que vestir, tenía que calzar la misma ropa de mis hermanos mayores. Siendo yo un niño, tenía que ponerme ya ropa de adulto. Entonces eso marcó tanto mi vida, que cuando yo tuve la oportunidad de empezar a generar, a producir dinero, pues lo hacía. Y como bien decía Sebas, la Biblia dice que el hombre es como la sanguijuela, que nunca se sacia. Y yo iba, robaba y traía dinero a casa, pero lo fácil que como llega así, así fácil se va, y yo lo gastaba en alcohol, en droga, en mujeres, en cosas vanas, en ropa, en calzado, en tantas cosas que me hicieron falta en algún momento. Y yo no entendía que cada vez me tenía que ir involucrando más. Es por eso que empecé yo robando pulseritas, anillitos en una tienda, en un local, y de ahí fui creciendo, y al grado que ya después estábamos interesados en robar las camionetas de Panamericana, los bancos. Ese era el proyecto que nosotros teníamos. Yo recuerdo que con un equipo que yo me juntaba, había uno de ellos que era bien atrabancado, bien arrebatado, a todo decía que sí. Pero también recuerdo que en algún momento, cuando Dios me dijo alto, alto, porque algo está por suceder. Mis pensamientos en ese tiempo eran de yo ser el mejor, de yo ser el que movía toda la colonia, toda la alcaldía, porque yo me desenvolví en ese ámbito. Yo recuerdo que los amigos de mis hermanos nos mandaban. Yo tenía 9 años cuando ellos nos mandaban a comprar la droga al punto.
Y a la edad de 9 años yo iba con uno de mis hermanos mayor que yo, íbamos a comprar al punto la droga de los amigos de mis hermanos. Entonces yo crecí creyendo que todo eso era normal. Y yo recuerdo que yo veía pasar a los narcomenudistas, a los que yo sabía que se dedicaban al secuestro, a la extorsión, al robo, y yo veía que ellos pasaban en carros buenos, en carros de lujo, que tenían dinero, poder, que tenían mujeres, que tenían todo lo que pues un joven de calle quisiera tener. Y yo recuerdo que yo decía, yo voy a ser mejor que ellos, yo tengo que esforzarme, voy a trabajar para poder lograr cosas mayores de las que ellos han logrado. Y crecí con esa mentalidad de querer ser mejor que ellos, al grado que en un momento yo involucré a mi esposa porque yo sabía que solo no iba a poder y yo no confiaba en nadie más que solamente en mi esposa. Y yo comencé a involucrarla en ella, empecé a lavarle, como dicen, el coco para que ella aceptara. Y nosotros empezamos, queríamos comenzar a vender droga. Y ella aceptó, ella me dijo, sí, yo le dije, solamente vamos a vender marihuana, no pasa nada, pues esto está tranquilo. Pero en realidad ella sabía que mi objetivo principal era vender drogas más fuertes como la cocaína, el perico, y ese era mi plan. Ella había aceptado hacerlo. Y recuerdo que en ese tiempo Satanás escuchó la plática y no pasó mucho tiempo en el que llegó una amistad y me dijo, oye, la esquina donde tú vives me gusta para un punto, no te preocupes, yo pongo todo el dinero, yo pongo el material, yo pongo las armas, pongo la gente y tú solamente vas a poner el lugar, vamos a ser socios y vamos a levantar aquí. Y fue una tentación donde el diablo me tentó porque dije, esto es lo que yo tanto estaba esperando. Y yo le dije, déjame pensarlo, déjalo platico y te aviso, para la gloria de Dios, de ahí jamás volví a ver a esta persona. Pero también recuerdo que cuando yo comencé a dedicarme a la barbería. ¿Por qué yo me dediqué a la barbería? Porque cuando Dios me llama, Dios empieza a tocar mi vida. Yo tenía que hacer algo, algo diferente, algo bien. Y yo no me sentía perdido, no sabía a qué me iba a dedicar. Para mí parecía imposible dejar la droga, dejar la calle. Pero cuando entonces Dios me llama, fue cuando yo decidí dedicarme a hacer las cosas bien. Pero recuerdo que cuando yo me dediqué a la barbería al principio, llegó un primo y un par de amigos a buscarme. Y me dijeron, oye, hay una oferta. Y dije, ¿cuál es la oferta? Y ellos me dijeron, fulanito de tal era un hombre que hoy en día mueve una parte de la alcaldía en la mafia. Él les ofreció darles la protección, el respaldo para que ellos levantaran puntos de droga. Y ellos me dijeron, queremos saber qué piensas, qué opinas, si le vas a entrar o si contamos contigo o no contamos contigo. En ese tiempo yo ya tenía conocimiento de la palabra del Señor y lo que yo les dije fue, conmigo no cuenten. Suena muy bonito porque ellos me la pintaron muy bonito, nos van a dar gente, nos van a dar armas, nos van a dar material para iniciar y cualquier problema, pues el jefe nos va a respaldar. Y dije, suena muy bien. Y yo recuerdo que en esa charla lo que yo les dije a ellos fue, sí, suena muy bonito y suena tentador, pero siempre el diablo te va a dar, pero también va a venir a cobrarte. Y yo le dije, ¿y quién va a ser el que va a pagar las consecuencias? Y yo le dije, si ustedes quieren poner un punto de droga aquí, ¿a quiénes van a ser a los que vamos a tener que envenenar? ¿A nuestros sobrinos? ¿A nuestros hijos? ¿A nuestros propios amigos? ¿A nuestra propia familia? Y fue ahí donde yo tuve en una charla, se convirtió en una discusión con ellos. Y yo recuerdo que ellos se salieron de ahí molestos porque yo les dije, ¿a quién vamos a poner a vender? ¿A nuestros mejores amigos? ¿A nuestros amigos? Ellos van a tener que pagar con cárcel, van a tener que pagar con su vida. Y lamentablemente ellos de ahí salieron enojados, se molestaron demasiado conmigo porque al final yo les dije, yo me voy a encargar de que aquí nadie va a vender droga en esta esquina y de eso me voy a encargar yo. Y recuerdo que ellos se fueron tan molestos. Lo que sucedió fue que tiempo después efectivamente sucedió como yo se los había dicho. Un año después que ellos comenzaron a vender, no vendieron ahí, empezaron a vender en otro lugar y cuando ellos están vendiendo, hubo un problema y a uno de mis mejores amigos que decidió involucrarse con ellos, lo mataron.
fue algo muy difícil para mí. Yo ya conociendo el camino del Señor fue muy difícil porque fue un golpe tan fuerte, porque yo oraba, yo pedía a Dios por misericordia de mi amigo, pero al final la palabra de Dios dice que tu pecado siempre te va a alcanzar. Es cierto que Dios nos perdona, es cierto que Dios tiene gracia y misericordia, pero las consecuencias siempre nos van a alcanzar. Y Eso es importante que lo digas porque a veces para los jóvenes se les hace fácil, pero creo que en esto tenemos que caer en conciencia que Dios es gracia y perdona, pero es como un ejemplo, al que el alcohólico a lo mejor llega a un momento que toda su vida fue alcohólico y Dios lo va a rescatar y lo va a perdonar y se va a olvidar sus pecados, pero tal vez no va a evitar que tenga cirrosis o que pueda tener una enfermedad. Ahora, antes de continuar, para que nos cuentes el momento exacto de tu testimonio, ahorita también va a hablar Sebas, yo quiero que nos digas, porque fue ahí donde tú te diste cuenta que nos estabas contando al principio, que necesitaste a Dios, porque tú tenías relativamente poder, tenías dinero, podríamos decir mujeres, tenías fama, la gente te seguía, pero como tú lo dijiste, dentro de tu corazón lo tenías, naturalmente lo tenías todo, pero en tu corazón, en tu interior había algo que no te hacía feliz y tú decías, yo podía ganar miles o de pesos en un día, pero esos miles de pesos rápidamente se iban, nunca pude hacer a lo mejor algo con ese dinero, porque es eso, o sea, las finanzas deshonestas, si lo dice la palabra de Dios, se esfuma, nunca las podemos tener, es como ese viento que se va. ¿Y cómo fue que tú teniendo todo, llegó el momento en que dijiste, hasta aquí yo me siento vacío, ansiedad, opresión, tú te diste cuenta que estabas cayendo en algo mal con el simple hecho de decir, no, pues a lo mejor ya tuve ese aborto, la mente, los demonios, ¿qué fue lo que pasó para que tú voltearas? No sé si antes de que nos cuentes eso, ¿qué quieres decir tú? Yo pues quiero hablar también sobre esos contextos, ¿no? De que muchas personas viven eso a diario estamos en un barrio en el que se ve puras drogas, armas, mafia, alcohol, que muchos jóvenes ven eso y ven a los poderosos, digamos a los mafiosos, y dicen, wow, yo quiero ser eso, ¿no? Y digamos que muchas personas no ven más allá. Y no es porque no quieran ver más allá, sino porque de lo que les enseña la sociedad que es normal, pues es lo que ellos quieren ser. Hoy en día vemos que la sociedad, pues sí, está muy, digamos, muy dañada en ese sentido. Muchos jóvenes no quieren ser empresarios, muchos jóvenes no quieren ser abogados, historias, trabajado. Lo que quieren ser es el mafioso, quieren ser el que vende las drogas, quieren ser el que el dinero le llega fácil y de una manera deshonesta, ¿no? Y eso es algo que yo sé que a muchos jóvenes les identifica, porque es lo que ven. Es lo que ven. O lo que O lo que escuchas. Sí. o la televisión, lo que la te televisión, todo eso. las series. Entonces, ¿qué manera es como la sociedad nos está queriendo adoctrinar de que las cosas deshonestas o de que el dinero mal habido o de las drogas, el alcohol, la sustracción, el robo, todo eso es normal? Eso es lo que tenemos que ser. Si no haces eso, no vas a lograr nada nunca. Y yo creo que eso es algo que tanto nos han inculcado que ha sido normalizado. Pero algo que estás diciendo, Sebas, y eso es importante, y ahorita vamos a llegar al punto de que todo tiene una consecuencia, y Alan se vio en el momento que ya no podía más, pero a veces la gente, porque a lo mejor no todos son de ese contexto, ¿no? Pues yo no viví de ese contexto, pero sí juzgamos, ¿no? Es que esos narcomenudistas o esos secuestradores o esos rateros o esos que se entran a las casas habitaciones, pero, o a veces juzgamos hasta el gobierno, ¿no? Es que el gobierno roba, el tranza, pero ¿cuántos de nosotros cuando nos para el de tránsito no caemos en lo mismo? ¿Cuántos de nosotros si nos dan más de cambio en el Walmart o en el lugar donde vayas a comprar tu despensa, lo devolvemos? ¿Cuánto de nosotros si nos encontramos un celular o una cartera, no nos la quedamos? Entonces, a veces es fácil criticar al narcomenudista, al ratero, al gobierno, pero
Nuestra cultura en general es eso, bueno, yo ya gané, yo me lo encontré, esto, y no vemos que eso está trayendo un desorden a nuestro país, eso está trayendo una maldición a nuestra vida, y si seguimos en eso, creo que no vamos a llegar a ningún lado, y estamos inculcando lo que tanto criticamos o juzgamos. Y eso que dijo Alan, que es muy importante también, de que vemos también cómo muchas personas son afectadas a través de esas cosas, ¿no? Los padres ven que los hijos están en la calle siendo afectados simplemente, no, pues mi hijo nada más está tomando alcohol en la calle y ya. Pero también ve que se está drogando y dice, bueno, se está drogando con sus amigos y ya. Pero luego empieza a subir, empieza a escalar, empieza digamos, a ir empeorando. Porque el pecado es así, siempre te va a querer más y más y más y involucrar más. Y ya el joven que digamos que empezó yendo a comprar la droga de sus hermanos, llegó a robar un banco. O el joven que salió digamos, a fiesta con sus amigos, terminaron asesinando a alguien, ¿no? Y eso es algo que vemos todos los días en la sociedad, no solamente en México, en Venezuela, en Colombia, en muchos países ocurre eso, porque creemos que nuestra propia facilidad para decir, no pasa nada, ya lo que hizo, lo hizo, pero estamos tan corrompidos también de nuestra mente, de nuestro corazón, que hemos ido normalizando y normalizando y normalizando, que no vemos las consecuencias y que no solamente afectan a nosotros o a las personas a nuestro alrededor, sino que también es una cadena, porque esa cadena que tú tuviste que tú dijiste de que ellos querían involucrar a sus amigos, a sus primos, a su familia, a sus hijos en esos malos caminos, pues hasta dónde pudo haber llegado, ¿no? Hasta dónde pudo haber llegado. Y podemos decir, sí, entonces tú quieres un cambio verdadero, empieza contigo, no dando mordida, no robando, no sustrayendo, no haciendo cosas que no. Entonces, Alan, cuéntanos, ¿cuál fue el punto donde dijiste, necesito a Dios? ¿En qué punto fue que tú dijiste, ya necesito que Dios transforme mi vida? Así es, yo recuerdo que una de las últimas cosas que Dios me permitió hacer dentro de la maldad fue que cometimos un secuestro. En una ocasión me invitan a hacer un secuestro a un jovencito. Yo no pregunté quién era, yo no pregunté para qué. Lo único que yo pregunté fue cuánto me van a pagar. Y no fue gran cantidad, me ofrecieron 50,000 pesos por levantar a aquel jovencito. Hicimos toda la maniobra, secuestramos a aquel joven, pero yo recuerdo que cuando secuestramos a ese joven, mi hijo tenía como 3 años. Yo ya viviendo con ansiedad, depresión, alcohol, droga, tantos problemas en mi mente, dentro de mí, recuerdo que cuando yo entregué a ese joven, solamente estábamos esperando el rescate para que me dieran mi parte. Pero yo recuerdo que en esos días fue cuando algo empezó a taladrar mi corazón, mi mente no me dejaba dormir, era tanto tormento el cual yo cargaba de por sí todo lo que yo ya había hecho. Y esa fue la cereza del pastel, porque yo me empecé a imaginar, me dije, yo ando en esto y todo lo que yo estoy haciendo quizás en ese tiempo yo le llamaba karma, ahora entiendo que la palabra del Señor dice que todo lo que el hombre siembra eso mismo va a cosechar. Y yo recuerdo que en esos días cuando estaban pidiendo el rescate de aquel joven, imágenes en mi cabeza me empezaban a decir, esto le va a pasar a tu hijo, y cuando se lleven a tu hijo, y cuando te secuestren a tu hijo, y cuando le hagan lo que tú le hiciste a este joven. Y era algo que me atormentaba demasiado. Yo podía vivir con todo el tormento anteriormente, pero cuando yo veía en esas imágenes cómo se llevaban a mi hijo, cómo lo secuestraban, lo que le podían hacer, lo que él iba a sentir, porque yo vi el sufrimiento que aquel joven tenía, y fue algo que me atormentó demasiado, demasiado, que fue ahí donde dije, ya no puedo, ya no puedo, no puedo, no puedo. Fue entonces cuando la depresión me hundí, y hoy en día yo puedo entender que muchas veces es necesario que nosotros toquemos el fondo. Porque cuando estamos a lo mejor todavía respirando fuera del agua, creemos que todo está bien, aunque sabemos que no, pero fue necesario que yo tocara fondo, y ese fue el fondo donde Dios me llevó.
En medio de la depresión, la abuelita de mi esposa, ella era cristiana, conocía el evangelio, estaba apartada en ese tiempo porque no se congregaba. Y recuerdo que ellos buscaban ayudarme porque mi esposa, yo tenía tantos problemas en casa que mi esposa, ella en una ocasión me dijo, ya no puedo, ya no te soporto, ya no te tolero, me has hecho tanto daño, mejor me voy. Y recuerdo que ella hizo sus maletas y estaba a punto de irse. Para la gloria de Dios, yo solamente le dije, mira, si tú cruzas la puerta, conmigo no va a haber marcha atrás, conmigo no es de me voy y regreso. Si te vas el día de hoy, olvídate de que vuelvas conmigo. Yo voy a ver por el niño y hasta ahí, pero si tú cruzas esa puerta, olvídate. Recuerdo que ella lloraba, yo recuerdo que me salí, me fui a drogar y en la noche yo regresé con el temor de que ella ya no estuviera, pero para la gloria de Dios estaba acostada junto con el niño, ya había deshecho su maleta y de ahí empezó Dios a tratar conmigo, porque desde ese secuestro Dios empezó a tratar con mi corazón. Y recuerdo que en una ocasión fuimos a visitar la casa de mis suegros y fue ahí donde la abuelita de mi esposa, ella me dijo, mira, yo no sé qué es lo que tengas, yo solamente veo que estás llorando, porque yo lloraba. La depresión es un espíritu que te atormenta, que te hace llorar, que te hace sentir que no vales, que no puedes, y yo me sentía de esa manera. Yo lloraba, de repente estábamos así platicando como ahorita, y yo lloraba, me empezaba a sentir mal, empezaba la ansiedad, tenía ganas de drogarme, yo decía, ya no me quiero drogar, pero no sabía cómo hacerlo. Fue entonces cuando la abuelita de mi esposa, ella sacó su Biblia, la puso en la mesa y me dijo, siéntate, solamente quiero que leas esta parte. Vas a estar tú solo, nosotros nos salimos, lee esta parte y después volvemos y nos dices cómo te sientes. Yo recuerdo que obedecí, me senté y cuando comencé a leer la palabra del Señor, ella abrió su Biblia en el Salmo 91 y recuerdo que leí el Salmo 91 completo, pero desde el primer verso que yo comencé a leer, empecé a sentir algo extraordinario, algo sobrenatural. Me dieron tantas ganas de llorar, pero eran lágrimas de las cuales nunca, creo yo, que no habían salido de mí, porque sí lloraba, pero creo que eran lágrimas como las que dicen lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Pero recuerdo que en esa ocasión pude llorar libremente, sinceramente. No había nadie, solamente era la palabra del Señor y yo en ese tiempo no conocía nada del evangelio, no sabía nada, pero recuerdo que mientras yo leía, yo sentía algo en mi corazón, como mi corazón se estremecía, sentía escalofríos, tantas ganas de llorar, lloré, no sé cuánto tiempo pasé llorando, pero recuerdo que al final, cuando terminé de leer, seguí llorando, llorando, llorando. Ya después entró mi familia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dije, creo que me siento mejor, creo que me siento un poco diferente. La vuelta de mi esposa aprovechó y ella me regaló su Biblia, me dijo, mira, esta es la Biblia que yo utilizo, pero si la quieres te la comparto. Me regaló esa Biblia y a partir de ahí creo que el Espíritu Santo comenzó a hacer algo especial en mi vida. Yo comenzaba a leer la palabra del Señor poco a poquito, me tomaba 5 o 10 minutos, al grado que habían veces que me pasaba horas. Yo me subía a la azotea de la casa con mi Biblia, con el teléfono para escuchar alabanza, y ahí yo solito con el Señor ministraba mi vida, Él empezaba a sanar, Él empezaba a restaurar, Él empezaba a instruirme, Él me decía, deja de hacer esto porque no está bien. Y él me daba la instrucción de cómo comenzar a dejar de hacerlo. Y fue ahí donde el Señor llegó a mi vida. Así fue como el Señor me alcanzó. Y a partir de ahí algo comenzó a cambiar. Yo recuerdo que yo le decía a mi esposa, buscamos una iglesia, vamos a una iglesia. Y ella decía, no, pues si el que está loco eres tú, yo no necesito, ¿no? Tú ve, tú busca, porque aquí el que está mal eres tú. Y yo recuerdo que mi esposa muy renuente, pero para la gloria de Dios, tiempo después, ella comenzó a ver lo que Dios empezó a hacer en mi vida. Y como bien decía el pastor, nuestro testimonio habla más que nuestras palabras, porque ella ya no creía en mí. Yo le había hecho tanto daño, tantas mentiras, tantos engaños, tantas cosas que ella ya no creía en mí, pero cuando ella comenzó a ver que Dios comenzó a cambiar mi vida, ella tomó la decisión de también asistir a la iglesia. Fue cuando llegamos a Comunidad 1, los pastores nos recibieron con brazos abiertos. Yo pude experimentar el amor de Dios.
Yo recuerdo que desde muy pequeño me hizo falta ese abrazo, ese te amo de un padre, ese cariño. Y cuando yo llego a los brazos del Señor, el Señor me enamoró porque realmente era lo que yo necesitaba. Yo tenía un vacío que creo que todas las personas tienen ese vacío en su corazón porque intentamos llenarlo con tantas cosas: alcohol, droga, sexo, mujeres, dinero, poder, con tantas cosas, pero lo único que sucede es que te sigues sintiendo cada vez más vacío. Y lo que sucedió fue que cuando Dios comenzó a llenar ese lugar vacío en mi corazón, pude darme cuenta que yo ya no necesitaba del alcohol, ya no necesitaba la droga, no necesitaba estar engañando a mi esposa, no necesitaba estar con muchas mujeres, no necesitaba traer mi bolsa llena de billetes para yo poder sentirme en paz. Lo que yo necesitaba es la paz, y el único que da la verdadera paz se llama Jesús. La Biblia dice que Jesús es el príncipe de paz y Él es el único que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ni el alcohol ni la droga se puede comparar con la paz que Jesucristo nos puede dar. Amén. Amén. Y qué maravilloso, porque ahorita vamos a hablar sobre el siguiente punto, pero qué maravilloso que la palabra de Dios fue la que te hizo libre. O sea, Amén. tú no fuiste a un congreso, tú no necesitaste un profeta, nadie impuso las manos sobre tu vida y fue la palabra de Dios. Yo he platicado contigo y él me ha comentado que el leer la palabra de Dios constantemente fue el que le hice libre. Y hay muchas veces que a veces tú te sientes en ansiedad y en opresión, pero ¿cuántas veces oras al día? ¿Cuántas veces lees la palabra de Dios? ¿Cuántas veces te metes con el Espíritu Santo? Sí, no fue un proceso fácil. Había momentos que aún leyendo seguías cayendo, porque fue un proceso de liberación, pero fuiste tú y el Señor. O sea, esto es lo que me encanta, que a veces la gente espera eventos o dice, no, es que cuando venga el evento de avivamiento, cuando venga el profeta, cuando venga el salmista, pero a veces solamente necesitas tú un momento con la palabra, porque la palabra misma tiene poder, con el Espíritu de Dios, y Él es el que te va a sacar de la ansiedad, de la opresión. Pero lo que a veces pasa es que no nos gusta leer o meternos con Dios. Después fue el proceso que llegaste a la iglesia, y ese proceso me gustaría también que lo platicaras, porque pues no fue fácil. Antes de platicar eso, que tú quieres añadir algo, Seba. Sí, yo creo que en ese momento en el que dijiste que te prestaron la Biblia y te pusiste a leer el Salmo 91, o sea, qué importante es también ver cómo la palabra misma, el Señor nos pone, digamos, esos versículos, esos pasajes bíblicos que reconfortan nuestra vida, ¿no? Lo que dice el Salmo 91 es maravilloso: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y pues fue un momento en el que incluso David también estaba pasando por esas situaciones, ¿no? De angustia, depresión, pero pues así como muchas personas viven esos procesos, el rey David es un gran ejemplo de cómo debemos afrontarlos. Y él lo hizo alabando al Señor, él lo hizo reconociendo que el Señor es su socorro, ¿no? Y ese mismo pasaje de la Biblia fue transmitido a tu vida, y ahí tú sentiste que no había nada de este mundo que te pudiera reconfortar, sino que el Señor era tu socorro. Y ese momento fue, hasta casi me sale media lágrima, porque dije, wow, o sea, qué importante es lo que dice el pastor. O sea, no es necesario un profeta, no es necesario un evangelista, no es necesario un pastor que venga y te imponga las manos. Con el simple hecho de tú estar en tu cuarto oscuro, en la intimidad con el Señor, abrir la palabra y empezar a declarar y declarar y declarar la palabra de Dios, son los momentos en los que el Señor trae libertad a tu vida. Porque es eso, o sea, la palabra es un arma de doble filo, porque dice que tanto sirve para reprender a los demonios que traes, como también para cortar todas las, digamos, los pecados, los problemas que tú traigas, y a la final surge como ese avivamiento para nuestras vidas. Y qué bueno que tuviste ese encuentro tan, digamos, que para muchos puede decir, pues simplemente se posó en un cuarto, leyó la Biblia, y desde ahí la vida completa pasó a ser completamente diferente. Digamos que
la abuelita de la maestra, de su esposa, vino y te dio, fue ese canal de bendición para sus vidas. Y es eso cuando nos damos cuenta que hay muchas personas que llegan a tu vida, a tu casa, hablando ahora sí a los cristianos, y vienen con esas cargas, vienen con esos problemas, vienen buscando algo diferente, porque digamos que nuestras vidas pueden ser esos canales de bendición para ayudar a otras personas. Hay muchas personas que han llegado incluso a la barbería y van a la barbería con Alexis y quieren tener esas pláticas con Alexis, quieren que Alexis les hable, le dé palabras de consuelo, porque ellos saben dónde puede estar la presencia de Dios, ¿no? Ellos como que hay algo dentro de sí que dicen, Él tiene algo, quiero ver qué tiene esa persona para yo poder cambiar. Y no debemos cerrarnos a eso. Si llegan personas necesitadas con ansiedad, depresión, tú puedes ser ese canal de bendición para que esas personas encuentren a Jesús, encuentren la libertad en Cristo y no vuelvan a ser los mismos de antes, que haya un cambio totalmente diferente a sus vidas. Incluso no es necesario que vengan con un profeta, con un pastor, porque la mera palabra de Dios y la transmisión que tú le des sobre la palabra es lo que puede cambiar sus vidas. Amén. Sí, amén. Ahora yo quiero que nos cuentes el siguiente paso, porque, bueno, tuviste tu encuentro y hay mucha gente que puede tener su encuentro con Dios. En tu caso personal fue abriendo la palabra de Dios, leyendo un texto bíblico y ahí siendo constante. Ahora, ¿cómo fue que cambiaste de ser ese hombre probador, secuestrador, drogadicto, alcohólico, mujeriego, infiel y todo eso, a lo que ahora eres? Porque ahora eres un predicador de la palabra, eres un evangelista, porque vas a los centros de rehabilitación, al reclusorio a predicar la palabra. Eres un empresario porque tienes tu negocio, te dedicas a vender productos de barbería, eres una persona totalmente diferente. Si alguien te ve en este momento y escucha tu testimonio, no lo cree porque eres otra persona. Yo sí quiero decir eso porque cuando yo conocí a Alancito, el Alancito que todos conocemos aquí en la iglesia es un Alancito de amor, te llega, te saluda, te cotorrea, te dice de cosas, pero cuando él contó su testimonio, yo dije, imposible, o sea, dije, no, es imposible, esta persona no es la que me está diciendo. Incluso mi esposa me dijo, ¿Alancito? No, si Alancito es puro amor, pero es lo que uno dice, o sea, y eso es... Perdón, Pastor, es que, por ejemplo, cuando tú dijiste en ese momento en el que estaba el tiempo en el que hubo ese secuestro con este joven y que tú dijiste que algo te estaba hablando dentro de ti, te estaba diciendo, el día de mañana puede ser tu hijo. Entonces, todas esas cosas, digamos que también formaron en ti ese nuevo hombre. ¿Por qué? Porque algo que yo me di cuenta que tú, digamos, que expresaste en ese momento fue un sentimiento de amor que no tenías, que no viste en todos sus años de vida, en todo lo que viviste, porque sea como sea, las personas que se dedican a eso, pues muchos dicen no tienen alma, no tienen corazón. Pero cuando tú fuiste papá, cuando tú pensaste de que el día de mañana podría haber sido tu hijo, pues tú dijiste, wow, si yo amo tanto a mi hijo, no puedo hacerle esto, entonces no puedo seguir teniendo este estilo de vida, no puedo seguir contaminando a mi familia, y todas esas cosas que decidiste cambiar te movieron mediante el amor. Y es un sentimiento que el Señor pone en nosotros porque es ese sentimiento de padre a hijo, ¿no? Entonces, ese sentimiento que tú mismo empezaste a tener como padre fue lo que poco a poco te fue sacando, es ese amor. Poco a poco se te fue sacando también de esos caminos. Es que quiero avanzar porque como ya queda poco tiempo y quiero que cuente esta parte porque es al punto que voy. O sea, porque muchos tienen el encuentro, pero solo viven su encuentro y 3 meses y vuelven atrás. Sí. Y yo quiero que él dé su experiencia porque ya oímos todo lo que era en lo malo. ¿Cómo fue que ahora eres esto, ¿no? Predicador, empresario, lo demás, pero ¿cuál fue el proceso? Dijiste, llegaste a Comunidad 1, llegaste a la iglesia
¿Y cuál ha sido el proceso? Porque no ha sido fácil, porque te ha costado, te has desanimado, no te ha gustado muchas cosas, la corrección, la disciplina, pero a través de ser obediente a Dios, a la palabra y ser constante, ¿cómo fue el proceso que Dios te ha llevado hasta donde ahora? Sí, así es. Algo que me gustaría añadir para avanzar a este punto es lo que yo buscaba y creo que es lo que toda persona que está envuelta en ese tipo de problemas, lo que yo buscaba era seguridad, protección. Y sinceramente yo me sentía solo. En lo único en lo que a último tiempo, en lo único que yo confiaba era en el peso que yo traía en mi bolsillo y en la pistola que yo traía en la cintura. Era en lo único que yo podía confiar porque decía, amigos no hay. Y realmente en algún momento escuché que en el infierno no hay amigos y literalmente en el infierno no hay amigos. Aquí hay personas que se dicen ser nuestros amigos, pero un amigo es aquel que te corrige, un amigo es aquel que te dice no estuvo bien lo que hiciste, no estuvo bien lo que dijiste, no estuvo bien la manera en la que te comportaste. Y yo recuerdo que yo estaba rodeado de tantas personas que se decían ser mis amigos, pero ellos me aplaudían mis errores, ellos aplaudían mis malas decisiones. Ellos aplaudían cuando yo llegaba de un robo, de un secuestro, cuando yo llegaba con los fajos de dinero, ellos me aplaudían y decían, eres aquel, tú te la sabes. Y ahora entiendo que un verdadero amigo es aquel que te dice la verdad y es aquella persona que te corrige. Eso era lo que yo necesitaba en ese tiempo. Y cuando yo abrí la Biblia en el Salmo 91, si tienes la oportunidad, busca una Biblia, cualquier Biblia, y ve a leer el Salmo 91 y te darás cuenta de lo que estamos hablando. Yo ahí lo que recibí fue esa protección, esa seguridad, porque dice que ninguna peste, que ni mortandad tocará tu casa, y era lo que yo necesitaba, porque yo me sentía en persecución cuando en mis enemigos, cuando la justicia, la policía venían tras de mí. Fue ahí donde yo me sentía abrigado por Dios y fue ahí mi lugar seguro donde jamás yo quise salir. Y como decía el pastor, ¿cómo ha sido mi proceso después de que yo me encontré con el Señor? Claro está que a partir de ahí yo quise comenzar a cambiar. Yo intenté dejar el alcohol, la droga por mi propia cuenta, pero no fue posible. Yo recuerdo que mis padres y algunos de mis hermanos me ofrecieron el apoyo, me decían, vamos a un anexo, vamos a que te rehabilites, necesitas ayuda. Yo decía, sí, pero denme tiempo, déjenme intentarlo, quiero intentarlo yo solo por mi propia cuenta. Y comencé a hacer cosas porque yo dije, tengo que hacer algo. Y recuerdo que en ese tiempo yo no trabajaba porque me dedicaba pues a la delincuencia y tenía dinero. Y recuerdo que por las mañanas yo iba al gimnasio, en las tardes pues me la pasaba haciendo otras cosas, cuadrando otras cosas. Por la noche me iba a correr, me iba a las barras a hacer más ejercicio. Y yo creía que esa iba a ser la solución, iba a ser la salida, porque yo decía, pues ya bien cansado, bien agotado, solo llego a casa, me doy un baño, una buena cena y a dormir en paz. Pero mentira del diablo, porque cuando después de que yo me bañaba, después de que yo cenaba, llegaba a mi cuarto y era ahí donde me encontraba con mi realidad, y mi realidad era tristeza, era soledad, era ansiedad, era depresión, eran ganas de volver a drogarme nuevamente y fue un proceso muy difícil. Después Dios me fortaleció. Él comenzó a trabajar en mí, fuimos dejando el alcohol, digo fuimos porque no fui yo el que lo dejé, sino fue Dios quien me fortaleció para poder dejar el alcohol. Fui dejando las pastillas, fui dejando los solventes y al final toda esa ansiedad la depositaba en una sola droga, que era la marihuana. Y yo creía, tiempo atrás yo me veía junto con mi esposa porque yo cometí un grave error que fue el contaminar a mi esposa. Mi esposa ella era una niña de casa, lo puedo decir libremente, y yo cometí el error de contaminarla, con tal de que ella me dejara drogarme, pues yo le invité a consumir droga y a últimos tiempos los dos éramos adictos a la marihuana. Y yo recuerdo que nosotros nos hacíamos sueños guajiros de una casa allá en el monte, allá en la montaña, llegando hasta viejitos, fume y fume marihuana. Esos eran nuestros pensamientos erróneos, sinceramente. Así es. Pero para la gloria de Dios,
llegó el momento en el que Dios tuvo que romper esa atadura a la droga totalmente. Algo que me encanta que la palabra de Dios nos enseña es que dice que si el Hijo del Hombre es el que nos libertare, seremos verdaderamente libres, porque si es una persona la que te ayuda, quizás es un anexo, una casa de restauración, puedes estar limpio el tiempo que estás ahí, pero la Biblia nos enseña que cuando Jesús es el que te libera, eres verdaderamente libre, porque Él rompe cadenas y Él te fortalece para que no vuelvas a engancharte en esas mismas cadenas. Y así fue ese proceso. Dios me fortaleció a mi esposa. Ahí el Señor hizo una maniobra, permitió que mi hijo se accidentara. Recuerdo que en esa ocasión le cayó una escalera de esas metálicas de más de 3 metros, le cayó directamente en la cabeza, partió su cabeza, partió su pierna y yo recuerdo que en ese proceso del hospital fue un proceso muy difícil. Mi esposa, ella con ansiedad, mi esposa con tantos problemas en ella, yo adentro con el niño en el hospital. Yo recuerdo que lo único que hice fue tomarle la mano y decirle, vamos a orar a Dios y Dios te va a sanar. Y recuerdo que mientras yo oraba con mi hijo, pudimos sentir la presencia del Señor. Y yo le dije, Señor, ya no quiero drogarme, ayúdame, te necesito. Fue mientras cada que yo leía la palabra de Dios, te voy a platicar rápido dónde era que yo leía la palabra. Yo recuerdo que yo me subía a la azotea de la casa, me subía con un toque de marihuana, con mi Biblia y mi teléfono para escuchar alabanzas. Y mientras yo me daba un toque de marihuana, yo empezaba a leer la Biblia. Yo no perdía el sentido, la razón con la marihuana, sino yo me metía tanto en las historias de la Biblia que yo me veía yo estando ahí presente en esas historias, y creo que eso fue un punto fundamental que Dios utilizó para hablarme, para grabar, para tatuarme su palabra dentro de mí. Y yo recuerdo que desde ahí, cuando yo comencé a leer la palabra, yo tenía ganas porque toda mi familia, mis amigos, mis vecinos conocieran de Jesús. Pero recuerdo que yo salía y imagínense esto, yo salía a las calles bien marihuano y me ponía a predicar de la palabra de Dios, y había gente que pues me olía, que olía marihuana, y yo hablándoles del evangelio, pues era algo como que no cuadraba, ¿verdad? Yo quería que los adictos, los alcohólicos, los delincuentes se convirtieran a Jesús cuando yo todavía no era totalmente libre. Recuerdo que quiero compartir este testimonio. Recuerdo que una noche fui a comprar 2 bolsas de marihuana, y el chavo que me despachó en aquella noche, comenzábamos a charlar, a hacer amistad. La mañana siguiente tuve que asistir con mi esposa y mi hijo al mercado a hacer unas compras, y recuerdo que mientras íbamos en camino a casa, yo lo encontré de frente a aquel joven, y recuerdo que solamente nos saludamos de lejitos, y recuerdo que di 3 pasos y escuché una voz que me decía, detente y regrésate. Y literalmente yo me detuve y dije, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y recuerdo que esa voz solamente me dijo, dile que Jesús lo ama. Y recuerdo que me regresé, lo saludé, las choqué y le dije, ¿puedo decirte algo? Y dice, sí, ¿qué pasó? Le digo, no olvides que Jesús te ama. Y con esas palabras vi cómo aquel joven comenzó a llorar, comenzó a desahogarse. Y yo me quedé ahí un par de minutos con él, en lo que él se desahogaba. Recuerdo que al final no oré por él, yo no sabía que tenía que orar por él en ese momento, solo cumplí con lo que esa voz me indicó. Recuerdo que nos despedimos, Dios te bendiga, y me fui. 2 días después, cuando subí nuevamente al mercado, me encuentro con la noticia de que habían ido a buscarlo a él para quitarle la vida, se metieron en problemas, pero para la gloria de Dios, aquel joven, a partir de esa mañana que yo me encontré con él, que pudimos platicar, que le di las palabras que el Señor me dijo que le diera, recuerdo que aquel joven se fue, se apartó y jamás volvió a regresar a ese punto de droga, pero lamentablemente tomaron la vida de su compañero. Quiere decir que este joven al que yo le di esas palabras de parte de Dios, se fue,
Dios lo libró, Dios lo guardó, pero lamentablemente en su lugar, porque ellos tenían que seguir vendiendo, su compañero tomó su lugar, cubría su turno y fue a él al que le quitaron la vida. Entonces yo a partir de ahí pude empezar a experimentar el poder de Dios. Fue algo que marcó mucho mi vida, porque dije, Señor, ¿por qué me permitiste que yo le diera esas palabras para que él se apartara? Hoy en día no sé nada de aquel joven, solamente amistades cerca de ahí. Me comentaron el último día que lo vimos fue el día que estuvo platicando contigo. De ahí se fue, ya no regresó, pero he escuchado que está bien, que se quiere salir de todo este rollo, y pues esperemos que así sea. Y yo me gocé por él, porque dije, gracias, Señor, porque quizás si yo no hubiera obedecido a tu voz, aquel joven hubiese estado en su lugar y él estuviera pues 3 metros bajo tierra, ¿sí? Y así fue mi proceso. Han pasado tantas cosas en estos 6 años que llevo congregándome aquí en la iglesia. Han sido tiempos donde me ha costado demasiado. ¿Por qué? Porque un joven desobediente a sus padres, un joven rebelde, un joven ingobernable, que yo decía, yo no tengo por qué hacerte caso a ti si yo lo que creo que estoy haciendo es lo correcto. Y al llegar y el yo tener que ser obediente primeramente a la palabra de Dios, que eso creo que es algo importante, porque la Biblia dice que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Y yo recuerdo que cuando yo conocía un texto, trataba de ponerlo en práctica en mi vida. Si la palabra decía, no robarás, y decía, bueno, sí, Señor, ¿y cómo? Y Dios me daba la estrategia para dejar de hacerlo. No matarás, y yo recuerdo que en ese tiempo no me daba miedo que me quitaran la vida, ni tampoco me daba miedo arrebatar vidas. Y yo recuerdo que en medio de ese proceso Dios empezaba a trabajar conmigo. Me costó demasiado trabajo el ser obediente a mi pastor, porque yo sé que mi pastor me ama. Él ha sido pieza fundamental que Dios ha puesto en nuestro camino, no solo en el mío, en el de mi familia, porque ellos han sido de tanta bendición. Claro, al principio me costó demasiado trabajo cuando el pastor me daba una indicación, cuando el pastor me corregía, cuando el pastor me disciplinaba y me decía, eso no, debes de dejar de hacer eso, tienes que cambiar esa mentalidad, tienes que cambiar esas palabras, esos comportamientos, esas actitudes. Me costaba tanto trabajo porque decía, oh, si allá afuera yo no me sujetaba a nadie, ni a mis propios padres, ¿por qué tengo que hacerle caso al pastor? Pero hoy en día entendí que todos necesitamos una autoridad que nos guíe, que nos instruya, que nos corrija, que nos discipline, porque es necesario. Mucho tiempo, yo no sé cuál sea tu perspectiva con las autoridades que Dios ha establecido, pero la Biblia dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios, y aquel que se rebela contra la autoridad se rebela contra Dios mismo. Entonces Dios sabe por qué puso esas autoridades en nuestro camino. Hemos pasado procesos difíciles, como bien decía el pastor. Ha habido tiempos en los que nos hemos desanimado porque no entendemos muchas cosas, porque nos sentimos, en algún momento cruzamos un proceso donde yo me sentí rechazado, menospreciado, sentí que ellos me hicieron a un lado, sentí que solamente nos habían utilizado, y estábamos a punto de dar gracias. Yo recuerdo que en esa ocasión yo le dije al Señor, Señor, gracias por darnos la oportunidad, gracias por haber confiado en nosotros. Me siento triste porque siento que te hemos fallado, que te hemos decepcionado, pero te entrego todo, Señor, te entrego todo, no queremos saber nada. En ese tiempo yo recuerdo que yo le dije, Señor, te entrego los ministerios que me has confiado, te entrego la comunidad que nos has confiado, no quiero saber nada, estoy mal, me siento triste, y aquí está, gracias. Pero recuerdo que en ese momento, luego el Espíritu Santo habló y me dijo, ¿y quién te lo pidió? ¿Y a quién le pediste permiso para entregarlo? Y fue algo que quebrantó mi corazón. Recuerdo que lloré, y después pude pedirle perdón al Señor. Dije, Señor, perdóname, no sé lo que decía, no sabía lo que hablaba, sé que estoy mal, ayúdame, fortaléceme porque no puedo más. Y fue ahí donde entonces Dios comenzó a obrar en nuestras vidas. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé.
Y recuerdo que junto con mi esposa y mi hijo comenzamos a clamar a Dios y Dios les dio sabiduría, les dio amor, paciencia a nuestros pastores y ya después Dios comenzó a sanarnos, a restaurarnos y al día de hoy puedo decir que Dios nos ha fortalecido, nos ha levantado nuevamente y para la gloria de Dios hoy en día podemos servir con gusto. A mí me agrada cuando mi pastor me dice las cosas que estoy haciendo mal porque he entendido que esa es la mente de Cristo, el ser obedientes. La Biblia dice que Jesús se mantuvo obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Jesús fue obediente a su Padre y hoy en día puedo decir, sé obediente, no te va a gustar lo que te digan. Yo muchas veces me enojé con el pastor porque me decía y lo primero que yo hacía y quizás muchos se van a identificar es luego buscas los defectos de esa persona porque, pero ¿por qué me dice que haga esto si él hace eso? Pero hoy en día yo he entendido que ellos no son personas perfectas, que también tienen luchas, también tienen necesidades, pero he entendido a ser obediente a lo que ellos nos han indicado. Me cuesta trabajo, sí, pero lo único que hago es guardo silencio, recibo el consejo, recibo la disciplina, la corrección, porque eso es lo que me ha mantenido con vida hasta el día de hoy. Amén. Y voy para que ir cerrando. Creo que el testimonio de Alan es un testimonio que habla del poder de Dios, porque en primera instancia el poder de Dios fue el que lo transformó, después Dios lo confrontó, porque aun cuando predicaba la palabra y todo, él pues seguía drogándose, y después de eso vino el proceso donde él empezó a congregarse, empezó a buscar a Dios, y empezó a sujetarse a la palabra, pero también a la autoridad que Dios había puesto. Lo puso a nuestro cargo, puso un mentor, un pastor, un líder que lo dirigiera. Y una fue constante y se dejó formar. Y esto creo es lo importante porque tal vez a él le costaba la disciplina porque estaba acostumbrado al dinero fácil y él es barbero, empezó a aprender esa profesión y a lo mejor le costaba el poder abrir temprano su barbería, el abrir todos los días, el poder ser obediente, el poder decir, pero si yo sé que soy barbero, ¿cómo él me va a decir qué horarios tengo que abrir? ¿Por qué? Pero se sujetó a Dios, a lo que uno decía, y ahora podemos ver que su vida ha ido en aumento, ha sido prosperado. Claro, aún le falta mucho hasta donde Dios lo quiere llevar, pero lo que queremos decirte es que no solamente basta con que tú hayas tenido un encuentro con Dios. Tú tienes que buscar un lugar donde te dejes formar, y ya hemos hablado de esto, un lugar donde aprendas a ser obediente. Claro, no una sumisión a ojos cerrados y un autoritarismo, porque eso no, pero un lugar donde tal vez te puedan formar, disciplinar, te puedan ver tus errores. Tengo otro discípulo que me dice, pastor, a mí me gusta que me diga mis errores, porque si me aplaude como mis amigos o los que tú decías, pues muchos, pero donde yo tengo que trabajar eso me gusta, porque yo sé que ahí voy a avanzar. Y hasta el día de hoy, Alan ha sido obediente, no ha sido fácil, fue un proceso donde ya quería tirar la toalla, dar marcha atrás, pero ha sido tan obediente a Dios, a la palabra, se ha metido con Dios, ha tenido ese encuentro, ha sido obediente a su pastor, a su líder, y Dios está haciendo la obra. Podemos ver un Alan diferente. Si tú lo ves ahora y los que vayan a ver este video que no lo conocían anteriormente, no lo pueden creer. Y aquí vamos a poner una foto del antes y el después, ahí va a aparecer. Y Polar Fixed, ya sabe cuál. Entonces, eso es lo que Dios puede hacer contigo. Pero no solamente necesitas el encuentro, necesitas la constancia, la disciplina, la sujeción, y Dios va a hacer la obra. Sí, es impresionante porque, como dice el Paz, o sea, todo lo que conocen a Alan de hoy, no se pueden imaginar cómo era el Alan de antes. Y eso, como lo dice Paz, habla de lo bueno que es Dios, de la grandeza de Dios, y que como de lo vil y de lo menospreciado el Señor nos saca para hacer grandes cosas. Hoy vemos a un Alan que predica la palabra con tanto amor, y no solamente porque ama a Dios, sino porque el Señor ha puesto ese amor de que antes el joven que no sentía amor por la gente, que incluso les hacía daño, el día de hoy tiene tanto amor hacia las personas que lo que quiere es acercarlos a Cristo. Y no hay amor más grande que ese. Alan ha sido llamado como un evangelista grande, ha ido a reclusorios, ha ido a centros de rehabilitación, a la persona que ve, persona que evangeliza. El centro barbería, en la barbería se ha vuelto un punto
pero de evangelismo, señor, amén. Entonces, personas transformadas, vidas transformadas, una comunidad en casa que las personas llegan a esa casa, como ya se lo han dicho, y ven algo nuevo, algo diferente. De donde antes había maldad, hoy en día sobreabunda la gracia. Entonces es algo maravilloso el ver el testimonio de Alan. Gracias le damos a Dios por tener personas como tú, en las cuales podemos ver que día tras día has ido subiendo, has ido mejorando, has ido creciendo en la fe. Y esa fe, esa dedicación y ese amor que tú tienes a Dios es un amor que transmites a muchas personas que estamos aquí en la iglesia, a muchas personas con las que hoy en día también te rodean, te buscan, porque sabes que el Alan de antes ya no existe, murió, está enterrado, me lo han dicho, esfumado. Sí, el día de hoy es un Alan, siervo de Dios, evangelista, y que el Señor lo quiere llevar a más y más y más. Y sabemos que el Señor ha hecho grandes cosas hoy, pero que va a hacer muchas grandes cosas el día de mañana. Sí, amén. Dos cosas para ir cerrando esto. La verdad, pues sí, el testimonio de Alan es impactante. Mucha gente ha llegado por su testimonio, por el simplemente el testimonio de cómo era antes y a cómo es ahora, ya no lo creen. Y ha llegado mucha gente aquí a la iglesia, su propia familia, sus sobrinos, gente con los que se juntaba a lo mejor a hacer fechorías. Ahora están aquí. Y segundo punto, yo veo cómo Dios lo ha prosperado y cómo quiero dejarte esta reflexión. Tal vez tú estás en un contexto, porque el contexto donde está la iglesia es contexto de barrio, delincuencia, de opresión, de abusos. Pero de ahí Dios puede hacer algo grande, así mismo, Alan. De ahí Dios te puede prosperar. Ese lugar no es el lugar donde Dios quiere para tu vida, para tu familia. Él te quiere llevar a cosas grandes. Y con Cristo todo se puede. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nada imposible para nuestro Dios. ¿Qué quieres terminar cerrando, Alan, para ya despedirnos? Sí, quiero terminar con lo siguiente. A partir de ahí mi vida comenzó a cambiar, bien lo decía usted, Paz, constancia, esfuerzo y valentía. En una ocasión yo pude conversar con un amigo y él me decía, ¿cómo es que has podido lograr cambiar de todo lo que eras a lo que hoy en día eres? Y mi respuesta fue ser radical. Ser radical es una parte muy importante, porque yo le decía, yo recuerdo que en el mundo, en mi vida pasada, yo era o todo o nada. Y a mí me decían, vamos a hacer un asalto, y decían, pero solo vamos a tomar esto. Yo decía, o vamos por todo o no vamos por nada. Aquí es con todo, es sin miedo y hasta donde choque el tren. Ese era mi lema. Y ahora puedo decir lo mismo con el Señor. Yo con el Señor, llegó el día en el que le dije, Señor, no me permitas dar marcha atrás. Yo contigo voy con todo, a las que sea, y lo que tú quieras, Señor. Solo fortaléceme, dame sabiduría, estoy puesto, estoy dispuesto. Y el Señor muchas veces me ha dicho, tienes que ser radical. Para dejar el alcohol, las drogas, ser radical. Para dejar la violencia, la delincuencia, ser radical. Para dejar amistades que te corrompen. La Biblia dice, mucha gente cree que no influyen las amistades, pero la Biblia dice que una mala conversación corrompe las buenas costumbres. Y yo he tenido que ser radical, he tenido que apartarme de mucha gente, de muchas personas que yo sé que en ese tiempo no edificaban mi vida. Hoy en día yo soy el que las busco, pero con la intención de llevarles el mensaje de Jesús, que es un mensaje de amor, un mensaje de perdón. Quiero terminar con lo siguiente. Muchas veces la gente no quiere acercarse a Dios porque ven a Dios como un Dios religioso, como un Dios que castiga, como un Dios enojón, como un Dios que nada más está para castigarte, para regañarte por todo lo que has hecho. Pero yo quiero hablarte en esta hora de un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios que tiene gracia, un Dios de misericordia, un Dios que puede perdonar. En un momento una persona me dijo, es que yo he cometido pecados que creo que Dios no los puede perdonar. Mentira del diablo. Dios perdona, y la Biblia dice que cuando Dios perdona, Él olvida, Él arroja nuestros pecados hasta el fondo del mar, y dice la Escritura que no los vuelve a traer a memoria. Y eso es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Dos cosas que son importantes. Dios te perdona.
Tu familia te perdona, las personas a las que dañaste te perdonan, pero creo que un punto muy difícil y es importante trabajar en eso es perdonarte a ti mismo. Cuando tú te perdonas a ti mismo podrás ser verdaderamente libre, podrás vivir completamente en paz y feliz porque sabemos que Dios nos perdonó, la familia, los amigos, las personas nos perdonaron, pero yo conozco personas que no han logrado perdonarse a sí mismos y hoy en día siguen cayendo en el mismo hoyo del alcohol, de la droga y tantas cosas. Entonces quiero terminar con esto, ser radical. Para ser radical tienes que tomar decisiones, la vida consta en decisiones. Una decisión puede cambiar tu vida y yo tomé la mejor decisión que fue seguir y servir al Señor. Gloria a Dios, puedo predicar en las calles, las cárceles, los centros de rehabilitación, en mi casa, en mi trabajo, ahí en la barbería. Yo evangelizo a mis clientes, les hablo del amor de Jesús y he visto cómo muchos de ellos han entregado su vida al Señor. Y a partir de ahí Dios arregló mi vida. Yo pensaba que nunca me iba a casar. Yo en mi mentalidad errónea decía, ¿por qué voy a hacer infeliz a una persona si puedo hacer felices a muchas, verdad? Pero, y mi esposa lo sabe que la amo y recuerdo que cuando Dios nos dio la instrucción de arreglar nuestra vida, nos tuvimos que casar. Fue para mí un paso muy importante, una gran bendición. Pude salir de la casa de mis padres. Yo creí que toda la vida íbamos a vivir ahí en un cuarto de 4x4, pero en realidad Dios nos fortaleció, nos dio la bendición para poder salir de la casa de nuestros padres. Hoy en día pagamos renta, nos casamos, pudimos emprender un negocio, tenemos más proyectos que estamos poniendo en las manos del Señor y creemos que Dios nos va a bendecir porque el diablo siempre te va a dar, sí, pero también cuando tú le des la vuelta, él te va a venir a quitar. Y algo que con lo que voy a terminar es que he aprendido que el diablo, él siempre te va a dar, sí, pero te las va a tener contadas. Y la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Y yo creo que así como el diablo se rebeló y le dio la vuelta al Señor, así mismo es lo que nosotros como hijos de Dios le hacemos a Él. Le damos la vuelta porque lo que Él te quiere hacer es llevarte a la perdición. Yo le digo a la gente, si yo viera que el diablo te tiene bien, mira, yo me quedo callado, te respeto y dejo que sigas trabajando con él, pero te veo mal, veo que estás en depresión, veo que tienes tantos problemas, veo que te has enfermado por toda la preocupación, por toda la enfermedad que tienes. No me puedo quedar callado, necesito hablarte que hay un Dios que te puede sanar, que te puede hacer libre, que te puede restaurar. Si yo supiera que Satanás te mantiene bien, está bien, te dejo en paz y no me meto, pero veo que Satanás te está llevando a la perdición, a la destrucción, y como hijo de Dios mi deber es ir y hacer algo, ¿sí? Y pues de ahí ya mi esposa, una mujer de Dios que la amo tanto, claro, no ha sido fácil tener que enmendar cada herida que yo causé, que yo provoqué en su interior, en su corazón, pero cuando ella se entregó al Señor, yo he sido testigo cómo Dios la ha ido sanando, la ha ido restaurando, la ha levantado, la ha fortalecido y hoy puedo decir que tenemos un matrimonio de bendición. Claro, como en todo, problemas, desacuerdos, pero gracias a Dios podemos solucionar, podemos arreglar y yo creo y declaro por fe que ella es el amor de mi vida porque antes me sentía perdido, no sabía lo que era ni siquiera el amor, pero hoy puedo decir que un te amo cuando sale de mi corazón, de mis labios, un te amo, es un te amo sincero. Y pues hoy en día nuestro hijo tiene la edad de 12 años, yo sé que él es un siervo del Señor. Desde el primer momento cuando en aquel secuestro yo dije, no puedo permitir que mi hijo cometa los mismos errores que yo, no puedo permitirme que mi hijo viva la misma vida que yo viví. Y fue por eso que yo tuve que ser radical, porque hoy en día me esfuerzo. La Biblia dice que el buen amigo da su vida por los amigos. Y hoy en día yo he tratado de negarme a mí mismo, de dar mi vida, mis sueños, mis anhelos míos, por ver bien a mi esposa y a mi hijo, porque yo no quiero que mi hijo repita el mismo estilo de vida que yo llevé hasta esos tiempos. Muy bien. Pues ha sido una historia maravillosa, espero que te pueda servir y que te puedas conectar con esta historia. Muchas gracias, Alan. No, de qué, para servirles. Estamos aquí, pues te estimamos, te amamos, te bendecimos.
Amén. Ya te tendremos en otra ocasión para que Amén. nos sigas contando lo que Dios está haciendo contigo. Pues no sé qué más te quieras decir, Sebas, para terminar este capítulo. Bueno, si están pasando por situaciones difíciles, por esos problemas y eres un joven que quiere dejar esa vida, pues acércate. Aquí estamos en Avenida del Rosal 97, Colonia Molino de Rosas, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal no me lo sé, pero pues acércate, aquí están los brazos abiertos para ti. Esta es una casa donde está Alarcito que te puede ayudar, está el pastor que te puede ayudar, y así como están ellos, hay muchos de los que estamos aquí que también hemos vivido diferentes contextos, pruebas. El Señor nos ha sacado de muchas cosas y pues aquí es un lugar de refugio para ti. Pues nada, abierta la invitación también para Alan, para futuros Amén. podcasts. También a ver si ahí se anima tu esposa para... Muchas gracias. Sí, amén. Pastora. Y pues bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Ahí van a salir nuestras redes sociales. Escríbanos, síganos, denle like a este podcast, escríbanlo, suscríbanse y compártanlo a alguna persona que ustedes sepan que necesita más de Jesús. Muchas gracias, nos vemos. Y viene el podcast de Alexis, ¿eh? Dale la no. Amén.